Desde la sociedad, regresamos. Buenas tardes, nos encontramos aquí en su programa Desde la Sociedad, en la sección de psicología. Hace ratito estábamos platicando un poco acerca de lo que es la industrialización y la urbanización de Chihuahua con el antropólogo Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Antes de volver al tema y continuarlo, me gustaría preguntarle aquí a Marco acerca de un proyecto que él maneja, un servicio que hace, que son los visitours. Sí. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, afortunadamente en la ciudad, ya en todos estos espacios que hemos estado nosotros revisando, se empieza a ver otra vez movimiento, a lo mejor ya ya tiene años de que empieza a moverse otra vez las familias y se ha tomado diferentes actividades. La gente sale a la libertad, la gente se mueve ahora por la calle de Victoria y nosotros quisimos implementar una serie de recorridos en bicicleta, pero con la particularidad de que si tú no tienes una bicicleta, nosotros te podemos rentar una. Y aparte hacemos grupos pequeños para hacer un recorrido histórico por determinados lugares. Pasamos por la Catedral de Chihuahua, por el Palacio Municipal, por la Casa Chihuahua, por el Palacio de Gobierno, la Iglesia de San Francisco, el Mausoleo de Villa, la Quinta Gameros, el Parque Lerdo, diferentes lugares. Hacemos un recorrido lento, ahora sí que cualquier persona lo puede hacer, no es necesario ser un atleta para ir. Sí, es que luego a veces pensamos en bicicleta y yo la verdad cuando me platicaste, yo pensaba así como que, voy a ir ahí arrastrándome atrás del último, ¿no? Porque no suelo andar en bicicleta, pero es tranquilo. No, es tranquilo. Es para disfrutar. Es para disfrutar de una manera responsable. Hay que decir que utilizamos la ciclovía que está en el centro histórico, es decir, no van ustedes a pasar algún problema ahí de seguridad. Y llevan 2 personas que van custodiando el recorrido, es decir, se les va explicando, se les va cuidando su seguridad, y traemos este esquema de que nos movemos un poquito. Por ejemplo, estamos en Catedral y de ahí nos movemos a Palacio de Gobierno, que serán más o menos 300 metros, 400 metros, nos volvemos a parar y luego de ahí nos vamos a la Iglesia de San Francisco, nos volvemos a parar y estamos haciendo la explicación, que dura más o menos como 5 minutos, y el recorrido completo durará unas 2 horas. Entonces es bastante accesible, es bastante fácil para las personas que quieran acudir. Las reservaciones ahorita lo estamos haciendo una vez por mes, el fin de semana. Si quieren hacer reservaciones, estamos en la página de Facebook que está ahí, o en el mail chihuahuaconistoria@gmail.com. Ahí estamos para servirles. Muy interesante, y sobre todo por el hecho de que ahora estamos en la cultura de ser más sanos, ¿no? Y yo creo que el andar en bicicleta pues es parte de ese movimiento que se está dando. Sí. Esos cambios. Ya las personas toman su bicicleta y pueden salir. Hay grupos que también, hay que decirlo, hacen sus recorridos, que pues qué padre que lo hacen. Nosotros ofrecemos la modalidad de que van a poder aprender historia y que van a poder hacer una actividad turística, pero de una forma diferente, que sería en la bicicleta. Hacemos esta mezcla. Y puede ser familiar. Y puede ser familiar, son niños a partir de 9 años, pueden ir a partir de 9 años, cualquier persona puede ir, que se declare que él puede utilizar la bicicleta y que es bajo su propio riesgo, obviamente, ¿verdad? Pero fuera de eso, estamos abiertos para cualquier persona. Ok, bueno, pues ahí estamos viendo el Facebook, ahí está, mira, precisamente ya se metieron a nuestra página del Facebook en Chihuahua con Historia, y ahí vienen algunas actividades que, como estamos hablando ahorita de la veraneada, que es la más próxima de nuestras actividades. Bueno, pues los invitamos a darle me gusta para que se enteren de los diferentes programas que se manejan en Chihuahua con Historia, que es muy muy importante el conocer a nuestra ciudad, porque muchas veces conocemos otros lugares y no sabemos lo que sucedió o lo que está sucediendo aquí donde nosotros vivimos. Y a mí se me hace bien vergonzoso que vienen personas de fuera y me cuentan la historia de Chihuahua. No, y también entre nosotros los que estamos ya experimentando este tipo de cosas, o este tipo de desarrollar un turismo cultural que es diferente a un turismo tradicional, es la necesidad de irse ya especializando. Es decir, no es lo mismo ir a la catedral y decir, bueno, este es un edificio antiguo, allá meterte a su iconografía, meterte a las implicaciones históricas de Palacio de Gobierno,
es la preparación, y afortunadamente los guías de nuestra ciudad, no nada más nosotros, se está viendo esa necesidad y se está haciendo. No, pues qué bueno, y a mí me da mucho gusto, y bueno, pues ya saben, entren ahí a Facebook y denle me gusta a Chihuahua con Historia, porque tienen muchos programas y muchos recorridos diferentes, y ahí se van a poder enterar de ellos, y entre ellos la veraneada, que ahorita al final volvemos a platicar de ello. Bueno, pues entonces nos estábamos quedando, ya habíamos terminado 1910, Ajá. y ya íbamos a pasar a la siguiente etapa de la historia de Chihuahua. Sí, mira, Juan Luis Ariego, que es un antropólogo muy reconocido en el norte de México, él trabaja como investigador, ahorita ya no tanto porque está un poco delicado de salud, pero él trabaja en la Escuela de Antropología de aquí del norte de México. Él desarrolla una teoría y sitúa 3 puntos importantes dentro de la industrialización de nuestra ciudad. El primero sería este del que ya platicamos. El segundo lo sitúa más o menos en 1940, que es cuando se comienza a dar este movimiento, por ejemplo, de aceros, se comienza a dar este movimiento de cementos de Chihuahua, en el cual ya es una industrialización muchísimo más grande en el sentido de personas que se involucran en este proceso. Como lo estamos comentando, a la par de que nacen estas industrializaciones, la ciudad va creciendo. Durante este lapso de la historia es cuando nacen lugares o colonias como por ejemplo la colonia obrera. Si ustedes se ponen a ver de cuándo datan, es cuando se comienza a extender la ciudad hacia allá, o nace la colonia de Santo Niño. Es cuando como ciudad nosotros empezamos a crecer más allá del canal, se crean la colonia San Felipe, es decir, se comienzan a extender, digamos así, los límites de nuestro espacio geográfico, y se comienza a dar otra industrialización. Que durante mucho tiempo estuvimos limitados a un espacio muy pequeño, y es cuando empezamos a urbanizar. Empezamos a urbanizar y se empieza a hacer diferente, se empiezan a atraer muchísimas más personas, y eso pues contrae otro tipo de problemáticas sociales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Obviamente pues ya tienes que llevar servicios a otras áreas, tienes que crear un complejo o una forma de convivir de una manera diferente a la que estabas tú acostumbrado, y a lo mejor ya no puedes tener esas grandes fincas como las que hay en el centro de la ciudad, ¿no? Sino que ya a lo mejor son espacios más pequeños. Aquí ya se comienza a ver, no es lo mismo una casa del centro histórico a una casa de Santo Niño. Obviamente ya se ve una reducción del espacio, ¿sí? Ya se ve una forma diferente de vivir, y sobre todo en este tiempo, con estudios no de Chihuahua, pero sobre todo que se hacen en la Ciudad de México desde la antropología, se empiezan a ver estos cinturones de pobreza, porque no todo es color de rosa, de personas que viven de este crecimiento urbano, pero que sobreviven con muy pocos ingresos. Y ahí está el ejemplo del trabajo que hace Oscar Luis de Los Hijos de Sánchez, que inclusive creo que hay una película de cómo se comienzan a dar estos barrios, o Luis Buñuel cuando reproduce la película de Los Olvidados, de esas familias numerosísimas, que el papá trabaja, la mamá también a veces como puede, pero todos contribuyen. Hace trabajos desde el hogar, ¿no? Exactamente, los niños también se incluyen al ingreso familiar, y sin ser obviamente, y no tiene nada que ver con el feudalismo, pero ahora sí que todos contribuyen a la dinámica económica interna de la familia. Uh-huh. Entonces, obviamente se ve también ahí la polarización. Otra vez los que tienen, que son muy poquitos, se focalizan, y los que no tienen empiezan a desarrollar estos espacios. Empiezan a buscar ese desarrollo. Y bueno, pues empiezan todas las familias a trabajar en conjunto. Que bueno, que de hecho los niños desde casi siempre, si vamos hacia atrás, siempre trabajaron, a lo mejor en la pizca, en el campo, en Así la labor, siempre estuvieron trabajando de alguna manera. Pero ya se dan estos, ahora sí que los que son nuestros padres, es la generación de nuestros padres, ¿no? Los que vivieron de los 50 en adelante, uh-huh. Estas personas que son producto ya a lo mejor de una familia muy numerosa, que nosotros les preguntamos a nuestros padres, ¿cuántos hermanos tuviste? No, pues 6, 7, ¿no? Eran la clásica familia, que eran muchos,
hasta que más o menos en 1970 se comienza a dar esta concientización dentro de todo México, de decir ya la familia pequeña vive mejor. La familia pequeña vive mejor, y empezaron a poner la imagen de los 3 niños y al rato la imagen de los 2 niños y ahorita la imagen que estés con un solo niño. Exactamente. Y vamos reproduciendo la imagen tal cual. Ajá. Ya de hecho ya muchas familias prefieren tener hasta perritos, ¿no? Sí, en mi caso yo tengo 3. No, pues está bien, ¿no? Pero sí, durante ese tiempo pues digamos que fue el volver industrial, más o menos 40, 50, y se vive esta modernización del país. Fue el periodo posterior o ya se están viviendo los gobiernos postrevolucionarios que están en manos de gente como Miguel Alemán. Se empieza a vivir el presidencialismo del PRI, que hay que decirlo que duró durante muchos años. No quiere decir que sea negativo en todos los sentidos o positivo en todos los sentidos, sino que simplemente se dio y eso generó una cierta forma de llevar las actividades propias del país. Ok, todo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? Así es. Más que cualquier otra cosa. ¿Y la familia cómo iba? La familia, como nosotros, pues desgraciadamente se ha retratado de una forma como lo estamos viendo, como los hijos de Sánchez, ¿verdad? Que sería como lo estamos diciendo, muchos hijos, el papá muchas veces ausente durante gran parte del día porque tenía que trabajar. Y es la clásica de que empiezan a desarrollarse más, ya no somos una comunidad tanto global dentro de un centro histórico o de un núcleo pequeño, sino que se comienzan a dar las dinámicas de barrios. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Santo Niño, podemos localizar que cada barrio comienza a hacer sus actividades. Por ejemplo, Santo Niño es un semillero de boxeadores, tiene una tradición industrial muy arraigada. Ahora sí que empiezas a conocer a las personas de tu propia colonia, a desarrollarte en ella, y a lo mejor ya eres muy ajeno de lo que pasa en otras colonias, como en este caso que se fueron formando la colonia Dale, todas estas otras colonias eran independientes. La gente estudia y ya se comienzan a dar las diferentes profesiones, pues que ya vamos conociendo, ¿verdad? Ya a lo mejor no se necesitaba tanto una creación o puros oficios digamos técnicos, sino que ya en este tiempo fue cuando nació la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Tecnológico de Chihuahua, y Chihuahua estaba por experimentar la tercera fase, de la cual ahorita todavía estamos viviendo, yo creo que ya muchos de sus restos, pero que la podemos situar en 1970 sí, como ciudad, que es la llegada de la maquiladora. La maquiladora no es más que un condensado de todo lo que había pasado anteriormente, que fue, yo busco como país, como región, que vengan a invertir en mis territorios, pero con la gran desventaja de que la maquiladora es como una especie de parásito en muchos sentidos, en el decir, no es lo mismo que en tiempos pasados, por ejemplo, Luis Terrazas, que era chihuahuense, creara una empresa de chihuahuenses para chihuahuenses y que aquí se hiciera todo el ciclo. Que de alguna manera aquí quedaba. Que de alguna manera a lo mejor quedaba muchísimo más puede decir alguien, quedaba en la mayoría en manos de Luis Terrazas, es verdad, pero el proceso de producción era enteramente en Chihuahua. El caso de las maquiladoras en Chihuahua y en muchas partes de México es, tú me das las facilidades de terreno, me prestas mano de obra, me regalas mis insumos y si ya no me conviene, yo te dejo todo, te dejo todo ahí, pero no hay que olvidar que ellos están por conveniencia. Al fin y al cabo así es el mundo de los negocios, no hay que decir que malos son, sino decir, ellos están por conveniencia y generan una serie o una dinámica social muy particular, que es cuando ahora sí que ya la ciudad despunta y se crean el resto de la ciudad como la estamos conociendo, que se fue hacia el norte, que se dieron todas estas luchas durante este tiempo precisamente de colonias como la colonia Villa, todas estas colonias ya de trabajadores calificados, donde la mujer tiene un rol primordial.
y que se da otra dinámica completamente diferente. La maquiladora vino a cambiar completamente a la familia y al individuo aquí en Chihuahua. Ahorita lo que mencionabas, en efecto, pues la maquila viene porque aquí le conviene, ¿verdad? Aquí tenemos, o se le ofrece una mano de obra calificada. Y barata. ¿Y calificada por qué? Pues porque aquí tenemos nuestra universidad y aquí tenemos el tecnológico que se encarga de calificarnos. Desde esos momentos ya nos calificaban. Ahorita tenemos aparte infinidad de escuelas técnicas. Entonces, no en cualquier lugar puede tener eso. Y la maquila aquí vino a encontrarlo. Sí, don Porfirio Díaz tenía un dicho que decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para ellos, no nada más son las maquilas, son de Estados Unidos, obviamente, pero el asunto aquí es que el primer mundo necesita ahorrar en producción. El sistema capitalista básicamente de lo que se trata es producir, producir y producir. Si tú paras la producción, para el capitalismo, y eso no se puede. Entonces, en este caso, tienes que tener la opción de producir no nada más en industria, sino en en otros tantos rubros. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa es muy característico de la alta producción agrícola. Sí. Partes de Sonora y Sinaloa, donde los suelos no están tratando de una manera adecuada y están echando a perder los suelos, o aquí mismo en el caso de Delicias, porque se necesita una producción y producir y producir y producir a costa de. Entonces, como les decía yo y ponía la analogía yo, es una cuestión hasta cierto punto como si fuera un parásito, donde necesitan acabar con los recursos del lugar donde van, sin percatarse en lo que generan ahí. Y el caso es muy concreto aquí. Nosotros decimos como sociedad, ya no tenemos los valores o no tenemos la convivencia, pero seguramente tú lo has de haber visto en tus programas, toda esta cultura que se generó en torno a la maquiladora de los barrios periféricos, generan dinámicas sociales que a lo mejor no serían las idóneas, o que no van a llevar a lo mejor a una parte tan exitosa en el sentido, por ejemplo, lo que tenemos ahora con los jóvenes, ¿no? De que decimos, ya no nos gusta la música que escuchan, pero no es una añoranza como la que toda persona que ya es grande dice, el tiempos pasados fueron mejor. No. Obviamente esta cultura que han creado en torno, por ejemplo, a nuestros jóvenes de la música, los narcocorridos, todas esas cosas, sabes que no te van a llevar a ninguna parte. Es mucho, yo creo que la maquiladora vino a traernos mucho de desesperanza. No, o sea, trabaja todo el día y ten esto para que te mantengas vivo, y te estoy dando para que te mantengas vivo, para que continúes trabajando en. Sí. Y elimino muchas esperanzas. ¿Para qué? Para que te sigas siendo esclavo de. Porque sí, si tienes esperanzas, vas a buscar cambiar, vas a buscar modificar la situación. Y es así como que mantenerte medio deprimido, pero te sigo dando de comer para que te mantengas aquí donde yo estoy. Nuestro sistema político mexicano es el perfecto ejemplo de decir, es como si nuestra política fuera nuestro padre, y decir, yo estoy siendo protegido por mi padre, y nuestro padre falla, pero nosotros podemos, hallamos la forma de volver a confiar en él de alguna u otra manera, y esa forma que se ha hecho para autolegitimarse es desde la revolución, decir, nosotros somos democráticos, nosotros emanamos a lo mejor los campos necesarios para producir algo, pero la verdad es que somos una sociedad totalmente antidemocrática, en el sentido de que sí, por decir cualquier elección que tú ves a tres personas finales, ¿no? Estamos hablando de los partidos más representativos o con mayor oportunidad de ganar, vemos a tres personas, pero tú como individuo, ¿cómo puedes hacer para llegar a ser uno de esos tres? Es prácticamente imposible. Exactamente. Tendrías que hacer una gran labor, o tener muchas influencias, o tener toda tu vida en eso, ¿no? Sí, para llegar a ser una de esas tres personas, porque difícilmente van a ser 4, 5, 6. Exactamente. Y actualmente estamos viendo que, pues bueno, la política ya está al servicio de otros asuntos, y me gustó mucho el punto que tú tratabas de alrededor del mexicano. Se ha creado toda esta, como te digo yo, esta magia democrática que te legitima como gobierno. Le estás dando el aparato televisivo,
o el entretenimiento entre lo que va la televisión, va la música, le estás dando a lo mejor su instrumento de diversión, que es decir, tú nada más te vas a divertir si tienes esto, si tienes una troca, si tienes tal ropa. Crear un estereotipo y una necesidad de consumir, ¿no? Eso es lo que nos trae. Y que es accesible, obviamente. O sea, si por ejemplo el día de mañana le dijeran a un jovencito de secundaria, tú para que se te acerquen todas las chicas, vas a tener que tener un postdoctorado, pues dirían, caray, es complicado, ¿no? Sí, porque sí. Tendrías que invertir muchísimos Esfuerzo. años. Es diferente que si le dices, para que todas las chicas anden tras de ti, tienes que traer una camisa de tal característica, o tienes que traer un carro de tal característica, O tal celular. Dices, bueno, eso lo puedo adquirir ya sea trabajando mucho, muy fuerte, o bien me voy por el camino fácil y delinco. Así es. Desafortunadamente, Así es. pero así son las cosas. Sí, lo que está vendiendo, bueno, pues tenemos infinidad de anuncios, infinidad de programas que están bombardeándonos continuamente. Consume, consigue, y todo lo que vale para el ser humano, no es que los valores se hayan perdido, ahorita el valor principal es el dinero. Así es. Está por encima de cualquier cosa. Si ser respetuoso a mí me va a dar dinero, voy a ser respetuoso. Exactamente. Entonces todo gira alrededor de ese consumismo. Y ahorita precisamente lo que estás comentando, de que las tierras se están echando a perder porque no les damos el trato que se debe, porque las estamos absorbiendo, las estamos sobreexplotando, viene precisamente de estos modelos neoliberales de consumismo. O sea, vamos a consumir hasta que se acabe y hasta que ya no se pueda. Se acaba aquí, me voy acá. Exactamente. Y todo es desechable. Exactamente. Y de ahí se vienen, como lo estamos diciendo, desafortunadamente gran parte de la sociedad, porque ese 1% de las personas que son agraciadas con el sistema como lo estamos haciendo, pues bueno, ellos están alejados, pero gran parte de la sociedad es la que sufre a lo mejor los problemas de violencia, son los que sufren cuando se va a la industria, son los que sufren porque este territorio a lo mejor es paso de el narcotráfico. Digamos que estamos siendo víctimas a partir de este momento que estamos hablando nosotros, de esta transformación de los 150 años que hablamos hoy, de cómo se le fue preparando al ser humano para precisamente eso, simbolizar en objetos, en vivir en una sociedad materialista, cómo y qué tanto vale. Y eso se dio a partir, como lo estamos nosotros, a partir de la modernización, del progreso. Y desafortunadamente, volviendo a lo que habíamos dicho, en la época donde comenzamos de 1880, había la oportunidad a lo mejor de voltear a otras partes u otras formas de desarrollo. Las regiones estaban muchísimo más articuladas, pero hoy no hay, parece que no hay otra salida más que continuar haciendo eso, o sea, continuar bajo el modelo neoliberal, y más si estamos económicamente tan dependientes de otras economías y concreto de Estados Unidos. Sí, de los países líderes, de los que en realidad tienen el poder dentro de los grandes organismos internacionales que según esto regulan y nos protegen. Sí. Y bueno, pues no podemos realmente luchar contra este modelo de una manera así como, no sé, en esa utopía que a veces algunos nos queremos manejar. Yo creo que tenemos que saber trabajar con el modelo. Así es. ¿Qué sería o qué nos podrías tú sugerir para trabajar con el modelo? Yo lo que veo es, por ejemplo, nosotros como sociedad ya tenemos o podemos identificar que el gobierno, no como sociedad sino como país, podemos identificar que el Estado-nación ya no es lo que era antes. O sea, ya no podemos decir Barack Obama decide todo lo que pasa en Estados Unidos, porque no es cierto, porque hay transnacionales que le dicen a él cómo funciona, o hay poderes ocultos, llámese necesidades extras o de grupos de control. No estamos hablando como en el siglo XIX de poderes masónicos ni nada, no, estamos hablando de poderes económicos, ¿sí?, que son los que mueven o los que manejan los diferentes hilos de la sociedad. En el caso concreto de México, pues ahora sí que lo mejor que podemos hacer es tratar de encontrar una filosofía en la cual tú seas armónico y que puedas hacer una especie de cambio
o que estés contento contigo mismo y tratar de desprenderte y decir, bueno, yo puedo llegar a una autorrealización en base a lo que tengo y qué necesito, y poner claras tus prioridades y no irte por lo fácil o por lo inmediato, por lo material, sino decir, bueno, sí, procuro y me gusta vivir de tal forma, no tiene nada de malo querer un teléfono, por decir. Pero disfrutarlo, no tenerlo y quererlo cambiar a los 5 minutos. Y no vivir para comprar el teléfono, sino vivir y utilizar el teléfono para vivir. Sí. Entonces, no tiene nada de malo, yo creo que es el camino, ¿no? Hay teorías que dicen que a lo mejor nos vamos a ir otra vez, ya estamos en grandes centros urbanos, vamos a ir a pequeñas aldeas. Es disfrutar la familia, disfrutar lo que tú haces y pues salir adelante y concientizarte. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho y que se practica en la antropología es ver cómo viven otras formas u otras sociedades, ver cómo vive un indígena, ver cómo viven en otros países. Y cuando ya empiezas a ver tus problemas, dices, bueno, pues al fin y al cabo son problemas, pero lo igual tiene el de enseguida y no son únicos problemas, ves diversidad, pues. Ok, no centrarnos solamente en lo nuestro, que muchas veces nos lleva a ese egoísmo. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, pues para disfrutar precisamente el verano y que nuestros niños lo disfruten de una manera muy, muy diferente, pues tenemos lo que es la veraneada en la Quinta Gameros. Veraneada en la Quinta Gameros, vamos a estar impartiendo 8 talleres, los niños por 750 pesos si es un niño, y si son más de 700 pesos, van a estar ahí del 16 de julio al 15 de agosto en un horario de 8:30 am a 1 pm. Ahí salen algunas de las disciplinas, está cuentacuentos, que es una cuestión literaria, danza, lima lama, un taller de música, arqueología. Van a poder recibir todos estos talleres en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Y como ya les digo, los costos 750 y 700 a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla. Están muy sencillos, hay muchos. Los teléfonos fijos solamente les pedimos que sean en horarios de oficina, y los celulares a cualquier hora. O si no, en el Facebook de Chihuahua con Historia o en el mail chihuahuaconistoria@gmail.com. Bueno, pues vale la pena pensar en esta veraneada porque es algo diferente, es una propuesta nueva y es una propuesta que nos trae Chihuahua con Historia. Vamos a darle me gusta ahí en el Facebook a Chihuahua con Historia porque tiene muchos otros proyectos que nos pueden ayudar a conocer nuestra historia, porque si conocemos nuestra historia vamos a saber quiénes somos y vamos a poder elegir de una manera más libre hacia dónde nos dirigimos. Pues muchas gracias y un placer haber platicado contigo. Gracias y a las órdenes. Bueno, espero que pronto volvamos a platicar. Bueno, por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el segmento de psicología de su programa Desde la Sociedad. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.